Ok, buenas tardes, hermanos. Le damos la más cordial de las bienvenidas a los que nos visitan por primera vez, por segunda vez también. Bienvenidos, bienvenidos, siéntanse en casa. Vamos a proceder a abrir la escritura. Vamos allá al libro de los Hechos y vamos a continuar, hermanos, estudiando la palabra de manera expositiva en este día. Vamos a estar leyendo, estudiando más bien los versículos 8 al verso número 18, pero quisiera retomar solo la lectura a manera de recordatorio a partir del versículo número 1, hermanos. Para los que traen Biblia, acá tenemos unas Biblias para aquellos que no traigan y quieran seguir la lectura con nosotros o quieras anotar lo mismo. Acá tenemos unas Biblias, para que juntos podamos ir leyendo, estudiando, hermanos. Así que voy a leer a partir del verso 1. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también, somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Hoy estaremos estudiando hasta el versículo número 8
Y no antes, hermanos, sino pedir la ayuda del Señor. Yo te invito que ahí en tu lugar podamos juntos orar a Dios y pedir de su ayuda, hermanos. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das. Gracias por la vida de cada persona que hoy está acá. Gracias porque, como dice el apóstol Pablo, no te has dejado sin testimonio, Señor. Antes podemos ver los bienes, las misericordias, las bondades. Vemos la longanimidad tuya, Señor, y quisiéramos que todo mundo reconociera eso que tú haces por nosotros y lo que quieres producir en nuestras vidas. Padre, hoy pedimos que la palabra nos ilumine el entendimiento, que podamos varios de los que hoy estamos acá salir del engaño, salir del error tal vez doctrinal, Padre, y queremos que tu Santo Espíritu nos guíe a la luz, nos guíe a la libertad. Padre, esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo que murió por la iglesia. Amén. La semana anterior, hermanos, a partir de aquel versículo número 5, los discípulos, verso 6, perdón, se dan cuenta, escuchan que iban a ser llevados iban a ser azotados, pues, y los discípulos salen, ellos lo saben, se enteran. El texto dice, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra. Los hombres querían enfrentarlos, estos hombres de Iconio querían de alguna manera impedir que el evangelio continuara. Así que llegan a las ciudades, dice acá, de Listra y Derbe. Si ponemos, hermano, la diapositiva para identificar dónde estamos hoy, en dónde nos encontramos, recordemos que yo daba un dato de cuánto duró el primer viaje misionero. ¿Alguien se acuerda? 2 años. Se cree que entre el año 46 44 al 46 fue el primer viaje misionero. Y en ese tiempo, algo que podemos ver o se caracteriza el ministerio de los apóstoles es que en cada lugar que llegaban, predicaban la palabra. Iban directamente primero a la sinagoga. Era el primer lugar donde los discípulos llegaban para predicar, porque era el lugar donde la gente se reunía o se congregaba para poder recibir instrucción doctrinal, bíblico. Entonces estábamos en Iconio y nuestros hermanos están acá. Se cree que entre Iconio, Listra, hermanos, hay una distancia de aproximadamente 32 kilómetros. 32 kilómetros. Nuestros hermanos anteriormente habían de un lugar desde Antioquía de Pisidia, habían huido, habían salido corriendo por lo mismo. Otra cosa que caracteriza a los viajes misioneros, hermanos, es las constantes dificultades que los hermanos se encontraban cuando querían anunciar el evangelio. El evangelio nunca fue bien recibido, por así decirlo. O sea, queramos pensar que los hermanos llegaban, predicaban en la sinagoga y solamente creían. Quiero decirte que habían dos tipos de personas de cómo recibían la palabra. Unos abrazaban la fe en Cristo, sin embargo, otros la rechazaban. Y esto lo vemos tan claro en los diferentes momentos, no solo en los viajes misioneros. También lo vemos en el ministerio del apóstol Pedro. Ya cuando fue aquel día del Pentecostés, subían a la hora novena de la oración, subían al templo para orar. Hay un hombre que es sanado, sucede el milagro. Los discípulos aprovechan para anunciar el evangelio, anunciar a Cristo, y otra vez vemos ese común en los hermanos. Había persecución, había rechazo, había oposición a la palabra de Dios. La ciudad, hermanos, de la que estamos hoy, hablaremos de Listra, hermanos,
ya decía que se encontraba más o menos a una distancia de 32 kilómetros de Iconio. Una distancia aproximada, yo no sé si de aquí a Tlisco es más o menos el equivalente. Podemos quitarlo, hermano. Creo que es el equivalente. Por supuesto que hay que considerar que no tenían el vehículo como tú lo tienes, tal vez, 4 ruedas, considerando la distancia de salir corriendo, de salir entre las montañas de Iconio, un lugar donde habían muchas montañas, había un pequeño valle, estaba en un pequeño valle Iconio, muy bonito, era un oasis para la gente, ya que en los alrededores era un lugar desértico. Bueno, dices, ok, nuestros hermanos salen huyendo y llegan entonces a Listra, ese lugar donde nos encontramos ubicados. Haz de cuenta que si viajas de un lugar a otro, dices, ok, yo ayer estaba en la Ciudad de México, hoy estoy acá en la Ciudad de Puebla, ayer estaba en la ciudad de allá y hoy estoy aquí. Has viajado de un punto a otro y nuestros hermanos hoy, del versículo número 8, y cierto hombre de Listra se encuentran en esta ciudad, una ciudad, hermanos, en la provincia, era una provincia romana. Desde esta provincia era una provincia romana desde el tiempo de Augusto, en la provincia de Galacia. Podemos ver, hermanos, la labor de evangelismo de los discípulos, que se caracteriza, decía yo hace un momento, por lo difícil que fue llevar el evangelio a los diferentes lugares. En eso creo se caracteriza. Pero, hermanos, yo creo que de todo esto, a pesar de que había persecución, a pesar de que había dificultades, a pesar de que habían obstáculos para predicar la palabra, yo puedo ver algo en los discípulos, en Pablo, en Bernabé, en Pedro, los demás hermanos. Veo como ese entusiasmo. No sé si ustedes lo noten. O sea, si hoy alguien te parara o nos parara a nosotros y nos impidiera predicar la palabra, tal vez nuestro ánimo va a bajar. Pero aquí yo veo algo que Dios estaba produciendo en los hermanos. Estaba produciendo ese ánimo para llevar la palabra de un lugar a otro. Y podemos decir otra cosa acá, hermanos, que los viajes, el primer viaje misionero que termina acá en el versículo número 28, hermanos, este primer viaje misionero que nuestro hermano Pablo y Bernabé comenzaron desde Antioquía y llegaron y hicieron todos estos, llegaron a estos diferentes pueblos, termina en el verso número 28. Yo los veo animados, yo los veo entusiasmados y es algo que de alguna manera nos contagia o debiera contagiarnos a nosotros. Es creo también parte de la enseñanza que quiere dejarnos el Señor a cada uno de los discípulos o de la iglesia, porque Dios ha dado promesa, hermanos, de que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Entonces, hermanos, es lo que quería solamente mencionar. Y entonces quisiera que comenzáramos ya nuestro estudio. Dice acá, podemos ver número 1, el milagro en Listra, si queremos verlo así. Y cierto hombre, verso número 8, de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Cuando nosotros leemos este evento, creo que nuestras mentes, los que hemos leído ya o estudiado el libro de los Hechos, nos quiere como regresar al capítulo 3, porque sucede un hecho tan similar allá en el libro de los Hechos, cuando Pedro subía a la hora de la oración. Se encuentran a un hombre igual cojo de nacimiento. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí nos acordamos, hermanos? Iba Pedro con el apóstol Juan, los discípulos, los apóstoles, subían para el momento de la oración y había un hombre allá en la puerta. ¿Cómo se llamaba aquella puerta?
¿Cómo? Hermosa, la hermosa. Bueno, estaba un hombre ahí sentado, igual imposibilitado, era cojo de nacimiento también, así como este hombre, y comenzamos nosotros como que a querer conectar esos dos eventos. Y algunos han tratado de decir como que el apóstol, como que Lucas quiso como tomar prestada esa historia y traerla ahora al ministerio del apóstol Pablo. Sin embargo, te quiero decir, fueron dos eventos totalmente diferentes. Eran dos momentos totalmente diferentes. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Tal vez nosotros no hemos tenido esa experiencia, no estábamos en el lugar de aquel hombre imposibilitado. Nosotros sabemos lo que es andar con nuestros pies, lo que es caminar con nuestros pies. Este hombre no sabía lo que era caminar, no sabía lo que era sostenerse con sus propios pies para ir de un lugar a otro. Así que es lo que nos está diciendo de este hombre llamado, no nos dice el nombre, perdón, de Listra. Así que este oyó hablar a Pablo, el cual dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Vemos entonces al hombre de Listra, impotente de los pies, lisiado desde el vientre de su madre. Nunca había caminado, y podemos ver, te decía el hecho allá en el evento muy similar en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 2. El lugar, pues sabemos que era Iconio, es muy probable que estaba en las calles, como que ese dato no lo tenemos exactamente, pero queremos pensar que probablemente se encontraba en algún lugar público, eso sí, un lugar público, ya que Listra no parece haber tenido. Aquí hay una diferencia, hermanos. Decía yo que hay algo muy común en el ministerio de Pablo. En esta ocasión no leemos que dice y entró a la sinagoga, ¿verdad? O vino al templo. En este momento pareciera que no había como que esa influencia judía en el pueblo de Listra. Varios han comentado y dicho que en este lugar pareciera que no había mucha influencia. Es probable que la gente no sabía acerca de las buenas nuevas de Dios, del mismo evangelio. Es muy probable o no tenían conocimiento del Antiguo Testamento, ya que era un lugar completamente pagano, dedicados a la idolatría. Había mucha influencia griega en este lugar, puedo decirte. Había mucha influencia romana, ya que ellos eran los que dominaban toda el área de Galacia. Había sido conquistado por los romanos, así que pues tenían sus dioses romanos y tenían sus dioses griegos, los de Listra. Así que entonces vamos nosotros comprendiendo el contexto de este varón. Repito, creo que no había esa influencia en la vida de este hombre. No se ve esa influencia judía, repito. Y Pablo el apóstol se topa con este hombre, hermanos, se topa con este hombre. Dice, verso 9, este oyó hablar a Pablo, este hombre lisiado, este hombre paralítico, este hombre que nunca había andado desde su nacimiento hasta este momento, este oyó hablar a Pablo, hermanos, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Creo que todos sabemos que la fe viene ¿cómo? ¿Cuál es el primer instrumento, herramienta que Dios utiliza para traernos a la fe? El oír. Entonces, yo creo que el apóstol Pablo
Estando en un lugar público, creo que no había sinagoga, repito. Estaban en un lugar abierto y el apóstol Pablo, muy seguro, estaba anunciando a Jesucristo a este pueblo de Listra. Este hombre, dice, oyó hablar a Pablo. Este hombre oyó hablar a Pablo. A veces nosotros, amados hermanos, el apóstol Pablo, bueno, predicando, anunciando, compartiendo de Cristo, hablando de Él, hablando de tal vez compartiendo alguna escritura del Antiguo Testamento. Este hombre, hermanos, sucede algo que ha sucedido también le sucede algo que ha sucedido en nuestros corazones, en nuestras vidas. Fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Hoy entendemos nosotros, como este hombre, que la fe viene por el oír y que la fe misma es un don de Dios, es un regalo dado por gracia de Dios. Este hombre entonces estaba escuchando, podemos nosotros preguntarnos lo siguiente: ¿cómo es que este hombre creyó? ¿Cómo es que si no había influencia judía, este hombre vino a la fe o a creer? ¿Cómo sucedió esto? Es una pregunta que creo que tenemos que tener alguna respuesta, que debemos responder aún nosotros que leemos esta porción de la palabra. ¿Cómo es que este hombre creyó? No había una influencia judía como tal, repito, en Listra. ¿Cómo es que pudo creer al mensaje del evangelio, ya que Jesús es la revelación y cumplimiento del Antiguo Testamento? Y este hombre no había escuchado, creo, no había leído o no había escudriñado la palabra de Dios. Varios de los que hoy estamos acá, varios de nosotros nunca estudiamos la palabra, nunca fuimos afectos a estudiar, nunca hicimos de nosotros una disciplina. En casa nuestros padres no nos enseñaron, no nos instruyeron en la piedad, en la palabra de Dios, así como este hombre, creo. Varios venimos a escuchar por la invitación de alguien. Algunos hemos venido porque no queríamos, pero de tanto insistir el amigo, nuestra amiga, etcétera, nos trajo al lugar. Y escuchamos y sucedió algo que no esperábamos. Y era algo que no esperaba este hombre, exactamente. A este hombre le pasó, repito, lo que a algunos de los que hoy estamos aquí nos pasó acá. Por eso es que el evangelio, hermanos, de hecho el título le pusimos hoy el evangelio de gracia a los idólatras, porque el evangelio mismo es un mensaje de gracia a los pecadores. Es un mensaje o es una palabra dada a personas que no son dignas de recibir esa buena noticia. Usted y yo, así como aquel hombre de Listra, no era digno de recibir el evangelio o de que se le predicara el evangelio. Pero Dios, en esa gracia que él tiene, le permite al hombre oír las buenas noticias o las malas noticias y las buenas noticias. La respuesta, hermanos, es entonces del por qué, cómo es que este hombre creyó. La respuesta es: el creer, hermanos, es un regalo solamente divino. El creer es un regalo divino, hermanos. Él estuvo atento. La predicación de Pablo, hermanos, la predicación de Pablo
atrajo la atención, cautivó el corazón de ese hombre que estaba lisiado. No nos dice de la demás gente. No nos dice la reacción de los otros oyentes. Cuando él oye hablar a Pablo, lo que sí nos dice aquí la escritura es la reacción de cómo este hombre lisiado, al oír a Pablo, dice que él creyó. Él creyó al mensaje en este caso, porque el creer es un regalo divino. El mensaje del Evangelio, hermanos, el mensaje del Evangelio trata de la gracia de Dios concedida a los pecadores. Pecadores indignos para que se puedan reconciliar con Él. Esa gracia, hermanos, yo decía la vez pasada, es el núcleo del Evangelio. Entonces, responder con fe, hermanos, es un regalo de Dios dado a indignos pecadores muertos en sus delitos y pecados. Ahora, las buenas noticias van precedidas, decía yo, de unas malas noticias. El Evangelio no es una novedad simplemente teológica. Es más bien, hermanos, el cumplimiento de la promesa acerca de la venida del Mesías. No es una novedad simplemente. No sabemos si este hombre estuvo expuesto a las Escrituras antes, a las Escrituras, al Antiguo Testamento. No lo sabemos. Lo que sí estamos viendo es cómo esa fe, cómo es que Dios mismo lleva a creer a los pecadores que están alejados, apartados de su gracia, hermanos. En otro momento, Dios también abrió el corazón de una mujer para creer para salvación. Quisiera que lo revisemos juntos aquí adelantito en el capítulo 16. Verso 13 y verso 14. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Nuestros hermanos estaban reunidos para orar y bueno, asistió gente, asistieron personas diferentes. Algunos no eran creyentes entre ellos. Entonces, verso 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, hermanos, a lo que Pablo decía. Yo decía entonces que el creer es un regalo de Dios. El creer es un regalo divino que viene del cielo. Nada le es dado al hombre si no viniere o si no viene de arriba. Nada le es dado al hombre si no viene de arriba. Toda dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. El oír es un regalo que Dios nos está otorgando a nosotros, los pecadores indignos. Repito esto que acabo de mencionar. El Evangelio es un regalo dado por Dios a todos los pecadores indignos. Y usted y yo estamos incluidos. Y usted y yo estamos incluidos en esos. Porque no merecíamos, repito, y no éramos dignos. Algo similar aconteció en otro momento, decía yo, del apóstol Pedro, ¿verdad? Allá en Jerusalén, donde se realiza el milagro de
aquel hombre paralítico, podemos ver también cómo aquel responde, hermanos, responde muy similar a este hombre, muy similar a este hombre. Vemos entonces la providencia divina al también escoger al pueblo pagano de Listra. Lo vemos allá en Jerusalén, tú dices, bueno, era el pueblo de Dios. Vino a su casa, el evangelio vino primero a los judíos, sí, pero podemos ver aquí que la providencia de Dios no dejó fuera aún a los paganos, no dejó fuera a los idólatras. Llama la atención que a veces el pueblo de Dios, desde lugares como Facebook, empieza a atacar con algunos textos bíblicos y a darle duro a los de la religión tradicional, y les dice que son idólatras y que están perdidos y etcétera. Y efectivamente están perdidos, así como nosotros estábamos. Pero ve con cuánta gracia, sabiduría, paciencia, longanimidad Dios te trató a ti como a mí. Ve cómo con paciencia, ve cómo con palabras de sabiduría atrajo nuestra atención para venir a la fe. Entonces, ¿por qué tú te atribuyes cierto poder para tratar o agarrar a la Biblia, a la gente a bibliazos y decir tú tienes que salir del error? A veces así queremos tratar a la gente que no cree o no sigue nuestra fe. Necesitamos de la gracia de Dios también para ir a aquellos, a los paganos, a los idólatras. Ellos no están fuera del plan redentor de Dios. Ellos también están dentro del plan redentor de Dios. Ellos también están dentro. Nadie está excluido de este plan redentor de Dios. Por algo el Señor guió. Yo veo la soberanía de Dios al guiar a nuestros hermanos Pablo y Bernabé para ir a los diferentes pueblos anunciando la palabra. Nosotros pudiéramos llegar a tener un corazón como Jonás y decir solamente al pueblo judío, solamente a este tipo de gente, a aquellos no, porque son muy pecadores. Y en este caso vemos a Pablo, vemos a Bernabé, a los hermanos, siendo llevados por el Espíritu de Dios a los lugares que ellos menos hubieran pensado. De hecho, pareciera que no tenían una agenda. Ok, hoy visitamos Puebla, mañana vamos a Tlisco, después vamos a Texmelucan, después vamos a la ciudad vecina. Pareciera que no había un plan, por así decir, una agenda. Era Dios el que los estaba llevando en su providencia, en su plan, en el plan redentor de Dios. Quiso considerar a este pueblo pagano. Y si Dios lo ha considerado, ¿por qué nosotros hemos de hacerle fuchi? ¿Por qué nosotros hemos de, así como que verlos mal, como que ellos son más pecadores que tú? Varios de los que hoy estamos aquí éramos más pecadores que varios que hoy en las ciudades como Puebla, mi pueblo, andan cargando imágenes o ídolos. Varios éramos peor y Dios tuvo misericordia. Extendió su gracia al permitir que se nos anunciara el evangelio. No éramos dignos, repito, de que se nos hubiese anunciado el evangelio. El mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos ha sido dado por gracia. Así. Y nosotros oímos con las enseñanzas de nuestros hermanos aquí que esa palabra gracia es un don, es un regalo inmerecido. No lo merecíamos. No merecíamos. Dios fue bueno, hermanos, con el pueblo de Listra. Y vemos esa obra de gracia en este hombre, hermanos, para oír y responder en fe. Esta fe significa una creencia de ese poder, hermanos, ese evangelio que Pablo y Bernabé estaban anunciando. Estaba recibiendo aquel hombre. Verso número 10, hermanos, continuamos.
dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Inmediatamente vemos sin demora al lisiado saltar y caminar. Estaba emocionado, creo, con ese poder que había recibido de parte de Dios. Se puso de pie de un salto, así como aquel hombre de allá en Jerusalén, en el capítulo 3, verso 8. Igual con emoción, contento por haber recibido ese milagro. Y amados hermanos, yo decía la semana pasada, hoy no necesitamos ver más milagros, ya que creo que Dios nos ha dado señales suficientes en su palabra para poder también nosotros responder en fe. Dios nos ha dado varias señales en las escrituras para poder hoy venir a la fe en Cristo Jesús. Verso 11, y vemos aquí, veamos la conducta de los de Listra. Verso 10. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Verso 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, Dios es bajo la semejanza de hombre, ha descendido a nosotros, han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter. Júpiter era el dios griego Zeus, el Dios supremo, que estaba sobre todos los demás dioses, y a Pablo Mercurio. Mercurio era su hijo, también conocido como Hermes en la mitología griega, porque este era el hombre que llevaba la palabra, así como Pablo, el que hablaba. Al parecer se deja ver quién era el que cuando llegaban a cierto lugar era el que tomaba la palabra. Y quien tomaba la palabra era el apóstol Pablo, por lo regular. El primero que tomaba la palabra para anunciar las buenas nuevas era el apóstol Pablo. Verso 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Los listranos, por así decir, en su dialecto nativo, el habla de Licaonia, gritaron, los dioses han descendido entonces. Los dioses han descendido a nosotros en semejanza de hombres. Era el grito, era la exclamación. Imagínate ver, tú y yo no hemos visto a un paralítico levantarse, pero yo creo que se levantaron varios paralíticos. Aquí el apóstol Pablo, vino un hombre, es levantado, y la gente estaba sorprendida del milagro. No nos dice que la gente estaba sorprendida por el mensaje, estaba sorprendida por el milagro. ¿No notan ustedes una similitud entre el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios, el que sí tenía las escrituras? ¿No ves tú una similitud en respuesta como los de Listra? Es decir, se emocionan por el milagro. Se emocionan por el milagro, no por la palabra. Por eso es que el mismo apóstol Pedro tuvo que tomar la palabra y decir, hermanos, ¿por qué se sorprenden como que si nosotros hubiéramos hecho este milagro? Y es como él aprovecha para anunciar las buenas nuevas. En este caso, los hombres de Listra estaban igual tan maravillados por el milagro realizado de aquel hombre paralítico, que comienzan a gritar, los dioses han descendido a nosotros en semejanza de hombres. Y procedió a identificar a Bernabé con Júpiter, decía yo, a Pablo con Hermes. La creencia de que los dioses estaban acostumbrados a visitar la tierra en forma humana prevaleció ampliamente, quiero decirte, entre los antiguos, principalmente en los de Listra. Se decía, hermanos,
Se decía que tal creencia, especialmente con respecto a Júpiter, es decir, Zeus, debía haber existido entre los licaonios, que era de sorprenderse considerando que Listra tenía un templo de Júpiter ahí junto con ellos. Que Júpiter entonces debía haber estado acompañado por Mercurio, su hijo. De acuerdo también con sus propias tradiciones, una de las cuales habla de una visita hecha por estas divinidades a esta misma región. Se decía que 50 años atrás de este milagro, la tradición decía que vivieron dos hombres, uno llamado Filemón con su esposa Baucis. La tradición decía que Júpiter, el dios supremo, había visitado una vez esta región, vestidos de hombres mortales. Sin darse a conocer, buscaron hospitalidad, pero fueron rechazados por esos pueblos 1000 veces. Finalmente, fueron hospedados fuera de la ciudad en una cabaña junto a pantanos. Había allí un matrimonio de ancianos, decía, llamado Filemón y Baucis, quienes los recibieron a pesar de su pobreza. Más tarde los dioses los recompensaron, pero destruyeron con una inundación las casas de los que no los recibieron. Por eso vemos a los de Listra, hermanos, actuar de manera tan apresurada, ya que no querían que les sucediera como aquellas gentes, que se decía en la tradición 50 años atrás había pasado. Por eso es la reacción de los hombres, por eso la reacción del sacerdote de Júpiter. Cuando nosotros leemos esta parte, es importante entonces entender qué era lo que había pasado 50 años atrás, según la tradición, y no queriendo que les pasara o sucediera lo mismo, quisieron corresponder con sacrificios, con holocaustos, con guirnaldas a estos dioses que para ellos eran dioses, que probablemente eran, decía yo, Júpiter y su hijo Hermes. Para ellos tal vez eran ellos. Así que, hermanos, podemos ver la protesta aquí de los apóstoles en el verso 14. Vamos bien en tiempo, creo. Vamos casi 40 minutos, me faltan casi otros 60 minutos, así que tengan ánimo, cobren ánimo, respiremos profundo. Vemos la reacción de los apóstoles, hermanos, a esto que querían hacer los de Listra. Verso 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vemos el horror que mostraron los discípulos al entender lo que el pueblo quería hacer. Ellos rasgaron sus vestiduras. Rasgar las vestiduras según las costumbres judías, desde el cuello, hermanos, hasta el cinturón, era señal de desaprobación. Era una señal de desaprobación. Así que lo que estaban mostrando nuestros hermanos era una señal de completa desaprobación por lo que está ocurriendo o lo que están viendo que estos quieren hacer. Es una total protesta entonces al acto de estos que querían hacer, repito. Querían desgarrarse el alma, o sea, no alcanzo a entender el espíritu de los hermanos al ver la reacción de la gente.
y cómo quisieron impedir o cómo quisieron manifestarse, protestar en contra de esto. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando Cristo es arrestado y llevado al sumo sacerdote, al Sanedrín, al concilio de los fariseos, y es preguntado a Cristo acerca de si él era el Cristo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, de hecho, responde afirmativamente: ¿eres tú el Cristo? Tú lo has dicho. Y el sumo sacerdote, al oír la palabra, dice que se rasga las vestiduras y aún dice: ¿qué más prueba queremos? Ya que sus palabras lo han o le han condenado. Vemos esa desaprobación que se supone mostró el sumo sacerdote. Pablo y Bernabé no querían ser adorados en ninguna manera. Por eso fue su rechazo. Lo que estos hombres entonces querían hacer, ¿verdad? Era una señal de adoración, de rendir tributo, de rendir holocaustos, sacrificios, para que estuvieran agradados, para que estuvieran contentos. Pero, hermanos, en todo momento vemos algo en el ministerio de los hermanos. En todo momento el evangelio era anunciado a las gentes. Siempre los hermanos aprovechaban cualquier momento, cualquier circunstancia para anunciar a Cristo. Siempre aprovecharon el momento oportuno. Verso 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. La pregunta era: ¿por qué hacen esto? Y la respuesta decía: era por eso que había pasado 50 años antes. Los dioses habían tomado forma de hombre, los habían visitado, habían sido rechazados, etcétera. Ocurrió una inundación, se cree, en ese lugar, ocasionado por los dioses, y dijeron: no queremos que suceda lo mismo. Podemos decir que había cierta ignorancia con respecto al conocimiento de Dios. Sí, había cierta ignorancia. Pero lo que aquí nuestros hermanos están diciendo es algo importante. Nosotros, que también eran hombres mortales, que también eran hombres como ellos. Y en este sentido también, los dioses que estaban en el mismo panteón grecorromano ahí en Listra, estaban en este caso llenos de celos, llenos de envidia, llenos de deseos, llenos de pasiones, y eso lo dice la misma mitología griega, que los dioses que la gente o los griegos adoraban tenían pasiones, vivían de manera desordenada. Entonces, la mitología, decía yo, nos enseña también esto que te digo. Pero, hermanos, lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo también aquí es algo importante. El Dios, creador del cielo y de la tierra, no está sujeto a pasiones como aquellos dioses falsos. El Dios el cual ellos estaban predicando no era igual que aquellos que estaban ahí. No eran iguales. Hermanos, es fácil acostumbrarse entonces. Es fácil poder acostumbrarse tal vez a la adulación de los demás. A veces nosotros queremos o nos podemos acostumbrar a que nos elogie la gente. Sin embargo, aquí podemos decir también algo importante. Ellos pudieron bien aprovecharse de la situación,
pudieron aprovecharse de la situación, no utilizaron de la ignorancia de estas personas para llegarles más fácil. De hecho, con el evangelio, Dios ha establecido, hermanos, de cómo alguien llega al evangelio. De cómo alguien llega al evangelio. Y es solo por la predicación del evangelio mismo. Así que el deber de nuestros hermanos fue lo que hicieron, predicar a Cristo, predicar el evangelio a las diferentes personas. Dios, el Espíritu Santo, hermanos, sella ese mensaje de la gracia divina en el corazón de las personas, como fue el caso de Lisiado. Dios sella la palabra. Dios habla, cuando habla a alguien, hermanos, es difícil que podamos nosotros seguir como siempre hemos seguido. Nuestra vida comienza a tener un cambio. Nuestra vida empieza a ser afectada por la predicación de la palabra de Dios. El evangelio, ya leíamos la semana anterior, el evangelio, Pablo mismo decía, es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego. Dice Matthew Henry, hermanos, que la verdad de Dios no necesita de los servicios de la falsedad del hombre. No necesitamos falsear la palabra nosotros como humanos para que la gente crea. No necesitamos cambiar el mensaje. Yo sé que los tiempos cambian. Yo sé que tenemos como iglesia que cambiar en algunos aspectos conforme a la modernidad, pero el mensaje principal jamás debe cambiar. El tiempo cambia, la iglesia tiene que cambiar definitivamente, pero el mensaje central que puede hacer salvo al hombre nunca debe de cambiar. Es lo que dice Matthew Henry. En este sentido, hermanos, tal vez nuestros hermanos estuvieron aún tentados al reconocimiento del hombre. No estuvimos en los zapatos de nuestros hermanos Pablo y Bernabé, pero estoy seguro que ellos estuvieron tentados a recibir el elogio de las personas. Pero yo decía, hermanos, que Dios ha establecido cómo nosotros podemos llegar a creer en el evangelio. Y es solo a través de la predicación eficaz de la predicación del evangelio. Entonces, se comienza a predicar de él y se comienza a enseñar de la naturaleza misma de Dios. Dan un mensaje hasta teológico aquí, los hermanos. La parte B del verso 15. Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Ellos servían a dioses muertos. Ellos servían a dioses en esculturas. Y Pablo, el apóstol, dice, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Al Dios vivo, hermanos. Hay un Dios diferente a los otros, entonces. O sea, los hermanos están diciéndonos algo. Hay un Dios diferente a estos. Es el que nosotros les anunciamos y les decimos que se vuelvan ustedes, que dejen esas vanidades, que abandonen esas vanidades. Este Dios no solo está vivo, también es un Dios creador, es lo que nos están mostrando los discípulos, los apóstoles, que hizo el cielo y la tierra. Nos muestra esa naturaleza de Dios, es decir, el Todopoderoso. Nos están hablando del Todopoderoso, el Dios creador. Esto también nos lo dice Romanos, si quieren acompañarme en el capítulo 1, verso 20, hermanos.
Dice, porque las cosas invisibles de Él. Oye bien, yo no sé si tú sepas o entendamos todos que Dios es invisible, que Dios es espíritu. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Oye bien lo que dice, su eterno poder, su naturaleza, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cómo Dios se revela entonces al hombre? ¿O cómo los discípulos querían que esos hombres que seguían vanidades, que adoraban ídolos, se convirtieran? He leído algunos posts, decía yo, de aquellos que a veces atacamos o atacan al pueblo tradicional y mira qué manera de atacar. Mira qué manera, agarran el bat y con todo les suenan. Pero mira la gracia de Dios viniendo a este pueblo idólatra. Ve la gracia de Dios, hermano, hablando y mostrando a ese Dios todopoderoso, a ese Dios creador, mostrándose y revelándose, como dice aquí, hermanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es impresionante de la creación que Dios ha hecho. Dios se quiere revelar a través de lo que Él ya ha hecho. Dios se quiere mostrar como ese Dios todopoderoso. ¿Cómo están compuestas las cosas? ¿Cómo está compuesto el ser humano? Todo su sistema, sus sistemas, cómo está el hombre creado. Y se maravilla uno. La gente ha dedicado a estudiar al ser humano, a estudiar varias partes de la misma creación, cosas que la evolución no puede, porque es inconsistente en varias partes. Sin embargo, Dios quiere revelarse al hombre por esas cosas invisibles. De esa manera estaban mostrando, estaban trayendo a este Dios vivo y presentándolo a la gente, nuestros hermanos. Colosenses capítulo 1, rápidamente. Ahora sí hay que pedalearle fuerte, hermanos. Ahora sí hay que meterle cuarta, porque el tiempo, Colosenses capítulo 1, verso 16. Dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estamos hablando de ese Dios creador, de quien los apóstoles estaban hablando a este pueblo de Listra. Es un Dios creador, es un Dios en el que todos hemos de maravillarnos por lo que Él ha hecho. Aún como dice Romanos capítulo 4, quisiera leerlo, es un texto impresionante. Capítulo 4, verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Basta la palabra de Dios para crear las cosas que no son como si fueran.
Yo sé que vivimos en un mundo en el que la inteligencia artificial y no sé cuánta cosa, esa Alexa que le dices, oye, ¿quién fue fulano? Y tú no sabes, pero te dice quién es. Cuando tú le dices, oye Alexa, espero no traigan Alexa con ustedes, y algo así similar, no quiero decir, pero hermanos, es impresionante. Y dices, wow, no sabía eso. Cuando Alexa te dice del personaje que tal vez tú le preguntas, que te diga quién es, quién fue, en dónde está X lugar, etcétera. ¿Quién inventó esto? ¿Quién inventó aquello? Etcétera. Te impresionas y dices, oh, wow, no sabía eso. Pues más o menos es la idea de cómo es ese Dios creador que llama las cosas que no son como si fueran. Es impresionante este Dios que nuestros hermanos estaban predicando a los de Listra. Es impresionante, hermanos. Estaban hablando de ese gran poder que Él tiene. Estaban hablando de esa misma naturaleza de Dios, decía yo. Estaban hablando de esas partes de sus atributos de quién es Dios. Decía yo que entonces estaban hablando aún de un tema hasta teológico, que en la misma teología se le llama la teología propia. ¡Wow! ¿Qué enseñanza de estos hermanos! ¡Qué gracia dado a este pueblo, hermanos de Listra, para atraerlos a la fe! ¡Qué gracia de Dios, hermanos! Dios tiene todo el control en sus manos. Dice el verso 16, en las edades pasadas Él ha dado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios ha permitido que la gente, hermanos, ande en sus propios caminos. Dios ha permitido, hermanos, Dios lo ha permitido, no es su voluntad. Dios ha permitido, decían los hermanos, que el hombre peque para manifestar su poder, hermanos, para manifestar su gracia en estos pecadores. No es que Dios esté de acuerdo con el pecado, hermanos. Dios permite que el hombre peque para manifestar su gracia y su perdón a aquellos que no lo merecen. Pero también podemos decir que nadie tiene excusa para pecar. Nadie tiene o se puede excusar para pecar. Todos necesitamos de esa misma gracia, así como ese hombre lisiado, para venir al arrepentimiento, para venir a la fe. Todos necesitamos de esa misma gracia, hermanos. Todos la necesitamos. Dice que Él da testimonio aún en el verso 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Cómo se manifiesta o se quiere manifestar Dios al hombre? ¿Cómo Dios quiere revelarse a la creación? Bueno, a través de su testimonio, de cómo es Él, de su gracia, de su compasión, de su longanimidad. Dice Mateo, hermanos, que Él deja salir el sol sobre justos e injustos. Vemos su paciencia, vemos su providencia, no solo a los que Él ama, también a aquellos que viven alejados de su amor. Vemos que les da esos mismos favores, como dice Romanos capítulo 2, hermanos. Déjame te leo rápido, capítulo 2, verso número 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guían al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando recibimos lluvia, cuando recibimos pan en nuestros hogares, cuando te dan aumento en tu trabajo, solo entiende una cosa: Dios en su longanimidad, en esos muestras, como dice acá Pablo, como dice aquí Pablo, nunca se dejó de testimonio. Siempre Él ha querido atraer a las personas, trayendo aún cosas buenas, quiere atraernos a la fe, quiere atraernos al arrepentimiento. Oh, estamos aquí, hoy tenemos oídos para oír. Dios quiere atraernos al arrepentimiento. No lo hace para que pequemos más, lo hace porque Él quiere traernos a la fe de Cristo Jesús. Él quiere acercarnos. Y un profeta dijo, Él quiere atraernos con lazos de amor y con cuerdas humanas. Dios no es como tú y como yo, que cuando alguien nos hace algo, actuamos con ira, actuamos de una manera así como explotamos. Ya hubiéramos consumido a este mundo si tú y yo fuéramos Dios. Ya hubiéramos acabado con la ciudad de Puebla tal vez. Pero Dios ha dejado testimonio. Dios nos ha rodeado con misericordia. Dios nos ha cercado con muchos beneficios. El objetivo es uno: atraernos hacia Él. Ese es el objetivo de darnos de sus bendiciones. Y terminamos diciendo lo siguiente, diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Amados, fue difícil para nuestros hermanos el poder aún impedir. Lo lograron, pero con dificultad. Y en la segunda o en la siguiente parte estaremos viendo cómo el mismo pueblo, podemos ver, siempre ha habido algo. Han habido enemigos del evangelio. Siempre ha habido oposición, en todo momento ha habido oposición a la extensión del reino, a la extensión de su palabra. Pero quisiera que nos llevemos algo hoy. Tú y yo hoy se nos anuncia las buenas nuevas por gracia, no porque lo merezcas, lo hace por gracia. Lo hace porque no lo mereces, pero Él quiere darte a conocer su propósito. Dios quiere darte a conocer su plan redentor. Quisiera que termináramos orando entonces. Padre bueno, gracias por tu paciencia, por tu longanimidad. Y sobre todo gracias, Señor, porque tú has trazado un plan para que nosotros podamos llegar o venir al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y has dado el mensaje que necesitamos oír. Es necesario que nosotros dejemos las vanidades de este mundo y nos volvamos a ti, el único Dios vivo, todopoderoso. Gracias por tu palabra predicada. Rogamos que sigas bendiciendo nuestras vidas con la enseñanza, con la exposición de la Escritura. En el nombre de Jesús queremos poner nuestras vidas en tus manos. Amén.